Qué bueno estar aquí nuevamente con ustedes, con nuestros televidentes, con los empresarios que ven negocios en Telemedellín, sobre todo porque hoy les voy a pedir que tomen nota. ¿Cómo les parece que nuestra invitada es la directora del Comité de Rehabilitación? Y ella nos va a contar cómo es que vincular a sus empresas, personas en situación de discapacidad, es rentable social y económicamente. Así es que bienvenida, Sonia, a nuestro programa Negocios en Telemedellín. Hola, Paola, y muchas gracias por la invitación. Sonia, inícienos contando desde el punto de vista económico por qué los empresarios deben vincular personas en situación de discapacidad. Desde el punto de vista económico, el gobierno tiene unos beneficios por ley atractivos para fomentar el vínculo de las personas con discapacidad a las empresas. Básicamente, de la declaración de renta, por ejemplo, se puede descontar hasta el 200% del valor del costo de el salario más las prestaciones de una persona con discapacidad vinculada durante el último año gravable. Ese mismo beneficio existe también en la declaración, en Industria y Comercio, en el impuesto de Industria y Comercio y en el impuesto de avisos. Entonces, hay unos beneficios tributarios que son muy interesantes para los empresarios y que afectan directamente su flujo de caja. Pongamos el ejemplo de una persona que una empresa la vincula con un salario de 1 millón de pesos. ¿Cómo sería entonces ese beneficio? Entonces se tiene que multiplicar ese valor de ese salario durante 12 meses, es decir, 12 millones de pesos. Tenemos que calcular el valor de las prestaciones legales de esa persona durante los 12 meses y eso lo multiplicamos por el 200. Y ese valor se puede descontar de la declaración de renta de la empresa, finalmente. Sonia, dentro de este proceso que ha venido haciendo ese acompañamiento que hace el comité a las empresas, porque es bien interesante que quienes están viendo el programa y que dicen, no, de verdad que yo lo he pensado mucho, pero por fin voy a dar el paso, voy a vincular a una persona en situación de discapacidad, sepan que existe un acompañamiento, o sea, es decir, no están solos, que el comité realmente les asesora en todo ese proceso. ¿En qué consiste? El acompañamiento a las empresas consiste básicamente en llevarlos desde un punto de inicio hasta un punto de feliz término. ¿Qué es esto? Primero, les proveemos una persona que ya pasó por un proceso dentro del comité y que está completamente preparada y capaz de asumir las responsabilidades. Segundo, lo acompañamos en términos de contratación, cómo se contrata a la persona con discapacidad. Tercero, le hacemos toda una asesoría y acompañamiento en qué tipo de adaptaciones menores físicas tiene que hacer para que esa persona pueda desarrollar bien sus labores. Cuarto, hacemos un acompañamiento periódico a la persona que está contratada, a la empresa y a sus compañeros para saber esa persona cómo está siendo recibida en su ambiente laboral. Y por último, hacemos unas evaluaciones también periódicas que nos llevan a decirle, a sugerirle a los empresarios cuáles son las acciones correctivas y posiblemente preventivas que nos llevan a garantizar que finalmente esa persona se mantiene en su trabajo haciéndolo muy bien y durante un periodo de tiempo indefinido. Igualmente, al estar tan cerca de esas personas en situación de discapacidad que han sido incluidas a ese sistema laboral, usted va sensibilizándose con esas historias, con esos momentos, y hoy nos pudiera contar un poco lo que significa para esas personas que le ofrezcan una oportunidad laboral. Paola, tú lo has dicho, es ofrecerles una oportunidad, porque muchas de estas personas son completamente capaces de hacer diferentes tipos de oficios y diferentes tipos de labores, e incluso tenemos personas con discapacidad que pueden ocupar altos cargos ejecutivos porque están debidamente formadas y capacitadas para eso. Simplemente necesitan la oportunidad, y la oportunidad, como lo decías al principio, también se vuelve rentable socialmente, y esto apunta al tema de responsabilidad social empresarial en las empresas que está tan de moda, valga la redundancia, porque nos empieza a decir, ojo, hay personas que necesitan simplemente una oportunidad y usted se la puede ofrecer. Cuando una persona con discapacidad entra a un grupo de trabajo, un equipo de trabajo, lo impacta positivamente, lo hemos medido, el ambiente laboral cambia radicalmente, se vuelven ejemplos de superación para sus compañeros, la productividad de los equipos de trabajo operativos se dispara porque ellos logran unos altos estándares productivos y adicionalmente a eso fortalecen mucho las relaciones entre los equipos de trabajo, entonces también es rentable socialmente.
Me encanta darle el crédito a las empresas que se comprometen. Hoy podemos mencionar algunas de esas marcas aquí, Sonia, algunas de esas empresas que tienen dentro de esa conciencia, dentro de esa filosofía empresarial, el vincular personas en situación de discapacidad. Cuéntenos algunas de ellas. Afortunadamente tenemos empresas de todos los tamaños y de todos los sectores. Entonces podemos hablar, y la gente lo evidencia, por ejemplo, en un home center, por ejemplo, en un Carrefour nos encontramos personas con discapacidad, en instituciones educativas nos encontramos personas con discapacidad, el ITM, la Universidad de Envigado. En empresas de producción nos encontramos también personas con discapacidad, Unauteco. Entonces tenemos de todo tipo de empresas ofreciendo esta oportunidad para las personas con discapacidad. Sonia, usted estuvo hace poco en el Consejo de Medellín como representante de esas instituciones que están trabajando por la discapacidad en nuestro departamento, en nuestra ciudad. Cuéntenos un poco desde ese liderazgo que está emprendiendo el comité, desde esa oportunidad, digamos, ya con estos 40 años de experiencia, con esta trayectoria, cómo le permite al comité, digamos, avanzar un poco más en bien de toda esa ciudad de la discapacidad. Queremos avanzar, Paola, en el aporte a la construcción de una sociedad incluyente, porque como bien lo hemos dicho en el transcurso de esta conversación, el comité los prepara para ser incluidos, pero si no tenemos una sociedad que les ofrezca la oportunidad de recibirlos, estamos quedando con la tarea a la mitad. Entonces, desde ese plan de desarrollo, desde todas las líneas del plan de desarrollo y desde lo que implica en términos de que nosotros somos los que sabemos cómo tiene que ser recibida una persona con discapacidad, queremos hacer esa labor, la labor de empezar a aportar en la conversión de una sociedad incluyente, de una persona que tenga acceso libre a la movilidad. Todos lo vemos como natural, pero cuando no lo tenemos es que lo extrañamos. ¿Cómo podemos ofrecerle una oportunidad de trabajo a una persona con discapacidad si ésta no puede llegar a su lugar de trabajo? Si una estación de metro, que hoy tiene muchas adaptaciones, pero si tiene algún obstáculo en alguna parte del camino, ¿cómo podemos entonces ofrecerle oportunidades si las oportunidades no están articuladas desde una gestión municipal que garantice que puedan acceder a ellas? Entonces queremos tomar esa posición de liderazgo de decir, no es solo que les ofrezcamos oportunidades, es que les ofrezcamos los caminos también. Y vincular también vincular tanto la empresa privada como el sector público para que se vaya generando ese tejido que permita que realmente haya una inclusión. Inclusión realmente entendida desde el punto de vista social, económico, laboral, como usted lo mencionaba ahorita, sin tantas barreras, porque es que cuando uno tiene alguna oportunidad de viajar, de pronto ir a otros países, se da cuenta que si va con una persona en situación de discapacidad del bus, baja la rampa, inmediatamente sube en la persona, tiene un puesto donde la ubican y hasta que esa persona no la tienen asegurada la silla de ruedas o lo que lleve, no arranca el bus, que esa persona llega y en el sistema de transporte masivo también se puede desplazar muy fácilmente, que hay accesos, que hay rampas en todos los accesos, en las aceras. Entonces realmente ahí es cuando uno dice, bueno, falta de pronto tocarnos un poquito más y que desde las construcciones mismas, que desde los diseños mismos, los ingenieros y las personas que tienen que ver con este tipo de temas, pues piensen en las personas en situación de discapacidad, que hay de dos tipos, las que nacen y las que por alguna circunstancia llegan a esa situación, ¿no, Sonia? Claro, es muy importante lo que estás diciendo, Paola, porque si no garantizamos, hoy estamos hablando de un concepto que se llama diseño universal y queremos empezar a ilustrar y a capacitar y formar a todos estos jóvenes profesionales en este tema. Es que diseñar de manera universal es pensar que la construcción que estamos llevando a un papel la puede utilizar desde un niño hasta un adulto con discapacidad. Por ejemplo, una rampa la utiliza una persona que no tiene discapacidad, pero la utiliza una persona con discapacidad y la utiliza un niño incluso hasta en son de juego. Ese es el mejor ejemplo de diseño universal. Entonces tenemos que empezar a cambiar mucho la mentalidad de las personas, desde las universidades, desde los colegios, volvernos un poco niños, quitarnos los paradigmas y decir, sí, es que la discapacidad es una diferencia, pero todos somos diferentes. Entonces, ¿por qué no es aceptada o por qué es excluida?
sí, yo no te excluyo a ti porque tienes el cabello mono y nadie me dice que no puedo entrar a alguna parte porque tengo el cabello negro y somos diferentes. Entonces desde ahí es de donde tenemos que empezar a cambiar esa visión y hablar de ese diseño universal, hablar de la equiparación de oportunidades, hablar de cómo una persona puede desarrollar sus capacidades, que todas las tenemos limitadas. Sonia, yo sé que muchos empresarios que vieron hoy el programa están tomando la decisión, están diciendo sí se puede, voy a aportar mi granito de arena socialmente y voy a vincular a una persona en situación de discapacidad. ¿Qué deben hacer? ¿Dónde pueden contactarse? En el comité tenemos las puertas abiertas, tenemos una base de datos de personas que ya pasaron por nuestro proceso de preparación para ser incluidas laboralmente. Lo único es que nos hagan una llamada, se pongan en contacto con nosotros, que nosotros nos encargamos de acompañarlos y asesorarlos durante todo el proceso. Sonia Gallardo, directora del Comité de Rehabilitación, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Negocios en Telemedellín. A ti, Paola, muchas gracias.